En la clase de hoy vamos a ver un poquito el concepto del campo magnético, densidad de flujo magnético o inducción magnética, de fuerza magnética, algunas aplicaciones de la fuerza magnética para tratar de llegar hasta el concepto de flujo magnético y poder más adelante aplicar el concepto de ley de Lenz. Ese es el objetivo de la clase. Entonces, todo lo que vamos a ir viendo está encaminado como para poder llegar a lo que es la ley de Lenz, que es una ley fundamental, es una ley muy importante que tiene muchísimas aplicaciones. La ley de Lenz forma parte de una de las cuatro maravillosas ecuaciones de Maxwell. A ver, el concepto de campo magnético es muy similar al concepto de campo eléctrico, nada más que el campo magnético sí o sí rodea a ciertos materiales. Esos ciertos materiales son son sí o sí ferromagnéticos. Y después también pueden rodear a una partícula cargada, pero ¿cuál es la condición? Que esa partícula cargada tiene que estar en movimiento. Si no se encuentra en movimiento, entonces, si es una partícula solamente con carga, va a tener solo campo eléctrico. Ahora, si es una partícula que tiene carga y a la vez está en movimiento, también eh, tiene un campo magnético. Justamente las partículas que conforman a los materiales ferromagnéticos tienen características especiales que justamente hacen que se produzca este campo magnético. Ahora, el concepto de inducción magnética, que es lo que se representa usualmente por la letra B, tenemos que saber que esa densidad de flujo tiene una relación con el campo magnético por una constante que vamos a ver un poquito más adelante. Esa densidad de flujo se relaciona con la fuerza magnética. Aquí, dejarme un poco más espacio. Fuerza magnética. Esta fuerza magnética, te acordarás que era igual al producto de la carga, que sí o sí tiene que estar en movimiento dentro de una región donde podamos medir este flujo magnético. Este flujo magnético o inducción magnética que se representa por la letra B y su unidad de medida es Tesla, eh, se puede determinar, ¿cierto? Acá yo no puse la fórmula. ¿Por qué? Porque la inducción magnética generalmente podemos medir gracias a la ley de Biot-Savart, que vamos a expresar más adelante. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta fuerza. Es un producto cruz. Entonces, vamos a tener la velocidad y el campo magnético. Lo perpendicular a el plano formado por la velocidad y el campo me va a dar la fuerza magnética. Yo le digo campo a esto porque estoy más acostumbrado, o sea, inducción magnética. Entonces, podemos poner la fuerza
Y la inducción magnética. Como acá yo simplemente dije que la inducción magnética se representa por la letra B. Es algo externo, es algo que se genera por otra partícula que está con carga y que está en movimiento, otra, no esta, o por otro material, otro conjunto de partículas. O sea, las otras partículas, por decirte, pueden estar acá y se están moviendo con cierta velocidad, entonces generan una inducción magnética. Eso que se genera, podemos colocar aquí y decir, bueno, va a ser así. Y en lo mismo va a actuar acá sobre la carga negativa. Ok. eh, y la velocidad, y la velocidad, voy a poner con otro color. Ahí está el dedo gordo así. Entonces, la velocidad, donde están los cuatro dedos, ahí va a estar, a eso le vamos a asociar el vector velocidad. Los cuatro dedos se cierren hacia la inducción magnética. Entonces, en la dirección del dedo gordo va a estar la fuerza. Así más o menos tienen que trabajar como para saber hacia dónde va a ir eh, cada una de las magnitudes. Entonces, yo le dije, tienen que colocar los cuatro dedos sobre la velocidad, pero el dedo, el meñique tiene que estar en esta dirección, el meñique y los cuatro dedos encima. Pueden imaginarse que la computadora, pues ustedes van a estar viendo la pantalla de la computadora en un plano horizontal, ¿verdad? Entonces, entonces pongan la mano derecha de manera horizontal y el dedo gordo va a estar apuntando para ustedes. Tipo, la palma de la mano tendría que estar quedando hacia el techo. Entonces así les tiene que quedar, así. Y se dan cuenta que el dedo gordo apunta hacia mí, está apuntando hacia mi nariz. Entonces, se dan cuenta que hacia arriba queda la inducción magnética. Entonces, ustedes, este dedo está así con el vector velocidad ahí y la velocidad horizontal, el campo magnético oblicuo, inducción magnética oblicua, la inducción magnética oblicua. Entonces, giran la mano hacia B, entonces el dedo gordo apunta hacia mí. Entonces, eso me diría que la fuerza magnética está saliendo de este plano perpendicular, que a un puntito que no se ve ahí. Ahora lo mismo para cuando tienen una carga negativa. ¿Qué es lo que sucede ahí?
tienen esta misma expresión, pero nada más esa fuerza magnética, tenemos que saber que estamos multiplicando por un escalar negativo. Entonces, al multiplicar por este escalar negativo, ¿qué tenemos? Tenemos sentido contrario. Y al ser de sentido contrario, tenemos que hacer lo mismo que hicimos para la carga positiva. Nada más que el dedo gordo no podemos hacer que rote 180 grados, ¿verdad? Entonces nosotros determinamos como si fuera una carga positiva y después sabemos que, que el dedo gordo nos indica la dirección, pero que va a ser de sentido contrario al dedo gordo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que llevar mis dedos sobre la velocidad, giro en sentido del campo magnético, o sea, la inducción magnética, y ahí dibujo al vector fuerza, que me va a quedar más o menos así. Para adentro sería perpendicular. En realidad queda mejor si pongo cruz. Eso me indica que la fuerza magnética va a ser entrante y perpendicular a la hoja. Entrante y perpendicular a la hoja. Entender la regla de la mano derecha es sumamente importante en el magnetismo porque van a haber muchos conceptos donde vamos a necesitar saber el sentido, dirección. Entonces hay que entender bien la regla de la mano derecha. Hay dos maneras. La manera A, que es la que yo les expliqué, y la manera B. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es tomar una de las dos nomás. Yo les recomiendo que tomen la A. Entonces, giran los cuatro dedos hacia B. Hay veces que nosotros vamos a tener simplemente dos vectores, no vamos a tener tres. Entonces, como tipo te va a dar un vector y al saber el giro de uno, el dedo gordo va a apuntar hacia donde vos quieras que esté ese vector que quiere saber su dirección y su sentido. En realidad es para ver si es saliente o es entrante. Entonces, dependiendo a cómo vos dibujes ese vector, eh, vas a estar sumando, vas a estar restando, que es un signo, pero te sale mal el resultado, entonces tipo no pega, ¿verdad? Y acá les muestra para una carga positiva y una carga negativa. Se dan cuenta que el campo es el mismo, horizontal, las líneas verdes que cruzan el plano, y la velocidad que se le da a las dos partículas es la misma. Pero atendiendo la regla de la mano derecha, nos damos cuenta que van a girar en sentidos opuestos. O sea, una va a ser horario, la otra va a girar en sentido antihorario debido al, a la fuerza magnética que apunta en sentido contrario, ya que es un vector perpendicular al plano formado por la velocidad y el campo. Ok, a la fuerza de Lorentz. ¿Se acuerdan lo que les había dicho aquí? Que una partícula con carga sí o sí tiene campo eléctrico alrededor suyo, sí o sí genera campo eléctrico. Pero si se mueve, también genera un campo magnético. Entonces, la fuerza de Lorentz es esa fuerza resultante, esa suma de las dos fuerzas. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que es la suma de la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. Y reemplazamos cada expresión. Recuerden que esto era el producto escalar entre la carga y el campo, más carga V cruz V. Se puede hacer factor común de la carga sobre la cual están actuando los dos campos.
así. Y esta es la expresión de la fuerza de Lorentz. Y ahí nos vamos a la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart es simplemente para determinar la densidad de flujo magnético, o sea, para hallar V. V es igual a mu sub 0 i sobre 4 pi por, entonces es igual a lo que se va es, ¿a qué? Una pequeña dl cruz un versor unitario sobre la distancia que hay entre el, el conductor que transporta esta corriente y el punto donde queremos medir la densidad eh, de flujo magnético. Entonces, hay una relación entre dl, r. dl es el conductor que transporta esta corriente. A sub r es un versor unitario, ¿sí? Es un versor unitario. Te uniste por otro. Bueno, ahora quiero hacer, para que entiendas esta ecuación, un problema de aplicación. Una de las tareas fue correspondiente a este concepto, si mal no recuerdo, problema sobre campo magnético. La famosa aplicación siempre la más sencilla. ¿Y qué es lo que teníamos acá? Tenemos que determinar en un punto, que ese punto puede ser este punto P acá, y tomamos una porción del conductor. Esa porción del conductor puede ser este punto donde tenemos que indicar la dirección y sentido de este versor y también la porción del conductor donde transporta esta corriente. La dirección del versor es la recta que va a unir la porción de este conductor con el punto donde quiero medir eh, la intensidad del flujo magnético, de la densidad de flujo magnético es otra cosa, densidad de flujo magnético o inducción magnética. Entonces, acá está la de L y la de L va a tener, la de L va a ser esta dirección y sentido. Y acá tenemos el versor, así. Si trabajamos un poquito más, esto es el producto cruz y entonces va a ser el módulo de este vector por el módulo de este vector por el seno del ángulo entre estos vectores. Voy a colocar eso. Al hallar Dijo que fue nuestro compañerito, profe. que Dijo que fue nuestro compañerito en clases del laboratorio de mecánica. eh, sí, él es. Cuando ese era más bonito. Sí, ahí era súper tranquilito. Sí, y cambian.
Ya no quiero lo más, hijo. Entonces acá es DL, el módulo de DL por el módulo o sea, el módulo de L va a ser de L nomás. El módulo del versor, porque si no más se voy a escribir, va a ser 1. Entonces acá ya no hace falta que ponga nada. Por el seno del ángulo entre los vectores. Es decir, duplico, pongo acá para que sea módulo igual. Y ahí escribo esto. Así. Bueno, ahora atendiendo a la regla de la mano derecha, podemos saber qué dirección y sentido va a tener B. Fíjate que de L está apuntando hacia la derecha y está en el plano de la hoja. Y por cómo está, primero está de L y después está el versor R, tenemos que llevar de L hacia el versor AR. Entonces, ¿qué me queda? Si yo con la mano derecha en mi dedo meñique coloco hacia acá y giro hacia arriba, el dedo gordo apunta hacia mí, hacia afuera. Entonces, aquí el campo, la densidad de flujo magnético o inducción magnética, acá va a quedar saliente. O sea, es un punto nomás, B, así. El ángulo entre los vectores puse tita. Entonces, eh, va a ser este ángulo tita sobre R cuadrado y R es esta. Esta es R. Y ahí tenemos que comenzar a trabajar sobre R cuadrado. Si vos querés poner como vector aquí, aquí tendría que ser, es perpendicular saliente, o sea, va a ser acá en la dirección K. Sí va a ser. Ok, pero nosotros ahora vamos a trabajar con el módulo, con la mano derecha. Ay, 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 estoy borrando cosas. Con el módulo, la regla de la mano derecha ya sacamos el sentido, o sea, al resultado final nomás podemos ponerle K. Podemos escribir así. eh, Va a ser Z en la dirección K, así. Entonces lo que tenemos acá adentro es BZ. Todo varía. Si tomamos otra porción, aquí, si tomo otra porción, esta va a ser otra de L. Voy a tener acá
otro ángulo. Cuando esté acá, voy a tener la DL que va a ir hacia allá. La DL siempre apunta en el sentido de la corriente. Y la corriente no te indiqué cuál es. Entonces acá va a estar tita. O sea, tita va a ir cambiando. DL permanece constante en dirección y sentido, pero que también cambia tita. Entonces cambia tita y cambia DL. La idea es poner en términos de una sola variable para poder hacer la integración. Saco lo que está de más para que no sea demasiado desastre la presentación. Y ahí, entonces, tenemos que buscar la relación. Yo sé que, por ejemplo, DL está sobre el eje X. Entonces, esto podemos escribir también igual a dx, que el módulo de, porque está sobre el eje X. Esto es el eje Y. Y este eje Y no va a cambiar, porque si yo pongo otra porción de este lado, como hace rato hicimos, acá va a haber otra DL, acá voy a tener otra R, pero que permanece constante. Y va a ser constante. Acá vamos a tener el otro ángulo. Entonces, esta I es constante. Eso es muy bueno, encontrar una constante. Entonces, podemos sacar una relación entre R, la constante y el ángulo. Podemos ver, en este caso va a ser seno, ¿verdad? Decimos seno de tita es igual a cateto opuesto sobre cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? A la china. Así. Entonces decimos, bueno, R es igual a I sobre seno de tita. Después, ¿qué más necesitamos? Eso es R. Va a ser I sobre, que es esta distancia, de X. X a qué va a ser igual esta X. Esto es cero. Entonces, En base a I vamos a dejar también, profe. en base, o sea, ahora lo que necesito hallar es esta de X. Entonces, lo que sé que es esta posición de X es esta distancia al cero. O sea, en realidad esa distancia es X, pero sería la posición menos X. La idea es dejar en términos solamente de tita para poder integrar. Esa es mi idea.
Mm, vuelvo a copiar este y yo quiero que duplico esto. Entonces esto va a ser X nomás. Seno va a ser R y sobre. Y acá espejo seno de este cálculo auxiliar que sacamos del triángulo. En realidad me conviene espejar seno. Capítulo 30. Ah, no, R es. Mm, X. Si yo R reemplazo acá, va a quedarme R cuadrado. Bueno, ahora vamos a trabajar con X. Después vamos a ver qué me sale. X. ¿A qué es igual X del triángulo rectángulo que tengo acá? A uno de los catetos. Va a ser coseno, ¿verdad? Porque Y me quedó seno. Entonces va a ser coseno de tita, va a ser X sobre R. Y acá, Profe, Florencia pregunta si se puede unir ahora. sí, que se unan nomás, no hay problema. Tranquilo, vamos a ver la clase. Ustedes me tienen que tener paciencia a mí con mi bebé. Así que no hay problema. Coseno de tita, porque después editar este video, legalmente no creo que levante el video. ¿Saben por qué? Por el quilombo de mi hijo. Le Edita, digo entonces creo que se una nomás. sí, porque editar el video me va a llevar un montón, aunque es cortar donde mi hijo grita, yo grito R coseno, así. Y aquí el signo negativo es necesario debido a que, o sea, yo necesito colocar el signo negativo. Ah, pero este no me conviene tomar tangente, lo que me conviene tomar, y ahí sí va a ser necesario, porque en la tangente se tiene que utilizar el signo. Este no me conviene porque R varía, ambos varían. Varía R, varía tita. Y lo que nosotros queremos dejar en términos de la constante Y. Entonces va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y ahí voy a tener que X es igual a Y sobre, sí, bueno, entonces este signo negativo es necesario porque utilizamos la función tangente. La idea de hallar X es poder reemplazar en términos de dx, o sea, y acá vamos a reemplazar la R y ahí ya vamos a tener todito en términos de tita.
porque esto voy a hacer la diferencial, o sea, voy a derivar con respecto a tita, esto es constante, entonces reemplazamos acá. Reemplazamos la r, que está en términos de tita también, entonces todo vamos a tener en función de una sola variable y se va a poder integrar. Esa es la idea. Entonces, derivo para poder después hacer todos los reemplazos. O sea, x va a ser igual a menos la constante 1 sobre tangente de tita, es cotangente, ¿verdad? Cotangente de tita. Y tenemos que hacer su derivada. O sea, la derivada de x con respecto a tita. Me queda menos y no me acuerdo su derivada. La derivada cotangente era cosecante. Vamos a mirar la tabla. No era cosecante al cuadrado, profe. Bueno, Más cosecante la al cuadrado. derivada de la base. Sí, eso es lo que no me acuerdo, si era cosecante o cosecante al cuadrado. Iba a mirar en una tabla, pero no tengo mi tabla de integrales y derivadas. Derivadas de hiperbólicas, derivada de cotangente, sí, menos cosecante cuadrado, menos cosecante cuadrado, menos cosecante al cuadrado, así. Y entonces me queda de x menos y menos por menos ya va a ser más, cosecante por θ. Paso multiplicando. Y ahí ya podemos reemplazar todo. Y ahí reemplazamos b, que va a ser mu sub 0 i sobre 4pi integral de x. Entonces reemplazamos por todo esto. Seno de θ queda igual. Ahora r reemplazamos por lo que obtuvimos y elevamos eso al cuadrado. Ahí creo que ya queda todo en función de θ. Y simplificamos lo que podemos simplificar. Bueno, en este caso no es una integral cerrada porque el conductor está abierto. Mu sub 0 i sobre 4pi. Cosecante cuadrado seno de θ por d θ y cuadrado sobre seno. La raya fraccionaria. Y esto va a estar así sobre 1, ¿verdad? Demasiado chico ya es. Sobre 1 hacemos extremo con extremo, medio con medio.
No, no me conviene. A ver, cosecante cuadrado es uno sobre seno al cuadrado, ¿verdad? Bueno, después vamos a hacer eso por parte. Me queda V, mu sub 0 y 4pi. Integral de raya fraccionaria. Cosecante. No, ese cosecante ya voy a reemplazar. Me va a quedar uno sobre seno al cuadrado por seno cubo de tita. Es- Mi exponente está mal. Acá tiene que ir. Por de tita sobre i cuadrado. Acá me comí la i. Acá me falta una i. Entonces esto es i. Así. Ahí sí. Esto se simplifica con esto. Y este con este. Mu sub 0 y 4pi integral de seno de tita sobre i, que es la distancia que hay entre el conductor y el punto donde estamos hallando, la distancia vertical, ¿verdad? Y ahí hacemos la integral del seno. La integral del seno es coseno, ¿verdad? O sea, es menos coseno. Es la inversa de la derivada. Entonces es mu sub 0 y sobre 4pi y integral seno de tita. Mu sub 0 y 4pi y me queda menos coseno de tita. Desde una tita inicial a una tita final. Duplicamos, corro esto, va a ser menos menos coseno 1, 2. Y esto volvemos a duplicar. Busca vos, hijo. Acá queda como más. Así. Y a la hora de reemplazar, o sea, esta es una integral tediosa, una de las integrales tediosas. Fíjense que esta es la tita. Y la tita inicial va a ser cuando está entrando la corriente. La corriente era en este sentido. Y esta es la dirección y sentido del versor. Entonces, eso me da tita inicial. Y tita final va a ser cuando estemos analizando ya la porción final del conductor.
la de L y la AR va siempre a apuntar hacia el punto donde queremos determinar la densidad magnética, la inducción magnética. Ahí. Entonces acá vamos a tener la tita final. Entonces queda menos, o sea, los libros lo que hacen es ponen primero este que es positivo y después este que es negativo. De modo a que quede positivo menos negativo. Yo les dejo así nomás ya y pueden encontrar otras formas de hacer también en términos de los ángulos y todas esas cuestiones. O sea, hay varias maneras de hacer este problema. Con- es importante entender la parte matemática y se puede aplicar a distintos tipos de conductores. Si es un conductor infinitamente largo, exagerando, podemos hacer así. La de L va a estar así y acá la de L va a estar así. No cambia. Y vamos a poner la dirección de A, ¿verdad? Del versor unitario. A medida que sea más largo el conductor, perdón, acá era A. A medida que sea más largo el conductor, esto va a tender, tita 1 va a tender a cero y tita 2, perdón, ángulo, va a tender a 180. Porque acá es demasiado pequeño y acá sí que ya es demasiado grande. En realidad, eh, para medir el ángulo entre los vectores, no se olviden que tendría que ser concurrente. O sea, esto tengo que trasladar más hacia acá y este es el ángulo. O sea, tiende a 180. Y si reemplazan acá, tita 1 va a ser cero, tita 2 va a ser 180 y la expresión de esto va a cambiar. Acá me va a quedar 2. Entonces el 2 que quede acá se va a simplificar con este 4 y la expresión de B para un conductor infinitamente largo va a ser mu sub 0 y sobre 2 pi i, donde i es esta distancia. Para que relacionen con lo que ya dieron alguna vez. Bueno, me voy a rajar al PC. Estamos viendo que necesitamos. Y después viene la ley de Ampère. En la ley de Ampère también teníamos una integral, pero en este caso ya es de un producto escalar y es mucho más fácil. Amo la ley de Ampère, odio la ley de Biot-Savart. ¿Por qué? Porque la ley de Biot-Savart siempre me da integrales complejas, que es lo que les hice practicar en sus tareas, ¿verdad? Que se rebusquen, no eran ejercicios de electromagnetismo en sí, pero sí eran los problemas más complejos de electricidad y magnetismo, de la parte de magnetismo en particular. Para la ley de Ampère,
Dice, eh, la integral cerrada de la inducción magnética por limitada por cierta trayectoria es igual a mu sub 0 i. Esta es la corriente total. Es la corriente total que atraviesa cierta superficie que está delimitada por esta dl. Es sumamente interesante la ley de Ampère. Cuando analizamos la ley de Ampère, creo que era uno de los ejercicios de aplicación, le puse un conductor y les hice que analicen por fuera del conductor y por dentro del conductor. Eh, a mí me gusta mucho. Y hay problemas de aplicaciones así sencillos. Por ejemplo, les dice así, cuando es punto, se considera saliente, ¿verdad? Un vector saliente. Y si tenemos una cruz, el vector es entrante. Bueno, acá la corriente, que es un escalar, está camuflada de un vector. Y para hacer problemas de aplicaciones sencillos, por ejemplo, tenemos una corriente saliente de 1 amper. Tenemos otra corriente saliente de 5 amperes y una corriente entrante de 2 amperes. Entonces podemos tener varias superficies, ¿verdad? Que van a estar delimitadas por superficies. Entonces puedo tomar esta superficie, voy a cambiar de color, que esta sea A, que esta sea A. Vamos a poner otra superficie. Dos no me voy a hacer, porque si no, no vamos a terminar nunca. Y no es la idea. Esta, por ejemplo, así. Que sea una superficie B. ¿Qué es lo que me está diciendo acá Ampere? Me está diciendo el resultado de esta integral es igual a la suma de todas las corrientes que están encerradas por esta área. O sea, A vendría a ser de L1, B sería una de L2. Entonces voy a pensar primero en A. Y para A, ¿cuánto va a ser el resultado de esta integral? Va a ser mu sub 0 por 1 más 5. Porque tienen el mismo sentido, porque ambos son puntos. Entonces, tipo, esto va a ser igual a 6. Así, 6 veces mu sub 0. Y lo mismo podemos considerar para B. Pero para B, copio todo igual esto. Así, después me voy a borrar. ¿Qué tengo? Tengo que sumar las dos corrientes. Sumar algebraicamente las dos corrientes. Va a ser 5, que es positiva, que es saliente, más
2 que va hacia adentro. Entonces, en realidad ahí me queda 3. Ejercicios sumamente sencillos. O sea, estoy hallando esto que está aquí. La ley de Ampere sirve siempre que estemos trabajando con corriente continua, ¿verdad? Con corriente continua. Y bueno, podemos aplicar esto para un conductor infinitamente largo. Vamos a hacer una aplicación. Una aplicación que es sumamente sencilla, nada que ver de lo largo que fue la otra. Una aplicación. Entonces, vamos a llegar a una expresión que es para un conductor infinitamente largo. Si nosotros queremos hallar el campo magnético para un conductor infinitamente largo, aplicando la ley de Biot-Savart, dijimos que teníamos que resolver toda esta integral. O sea, imagínense todo lo que tienen que hacer para finalmente poner estos límites de integración. Y ponemos que B era mu sub 0 y sobre 4pi y es la distancia. Y acá les dije que quedaba eh, coseno de 180 más coseno de 0. Esto me da finalmente mu sub 0 y sobre 2pi. Un punto P y esta distancia va a ser I. El campo magnético va a depender, su dirección y su sentido va a depender del sentido de la corriente. La corriente va así horizontal hacia la derecha. ¿Y ahí qué tenemos nosotros? Tenemos que hacer la regla de la mano derecha que hace rato les expliqué. Y nada más vamos a usar el dedo gordo y estos 4 dedos. Estos 4 dedos vamos a tratar de atajar con estos 4 dedos el conductor. Entonces el dedo gordo nos va a indicar ahora el sentido de B, porque acá no hablamos de fuerza magnética. Simplemente tenemos que relacionar V con, corriente con B. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, no, 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 no. Era así. Vamos a ponerle otra manito acá. El dedo gordo, en el sentido del dedo gordo va la corriente. Y los 4 dedos vamos a tratar de agarrar el conductor. Con estos 4 dedos agarramos el conductor, tipo enrollamos los dedos, no sé, agarramos el conductor y ahí hacia donde salen esos dedos, estos dedos me va a indicar el sentido de B.
Si yo pongo el dedo gordo de la mano derecha en este sentido, V acá es saliente. V es saliente. ¿Ok? Entonces, tengo la distancia y ¿qué me queda acá? Integral de V por dl mu sub 0, producto escalar. V por dl por coseno del ángulo entre los vectores. Ahora, esta dl que ven acá va a ser la, la longitud sobre la curva que genera el campo magnético o inducción magnética. Esa curva está más o menos así, donde en el centro va el conductor. Así va la corriente. V es en este sentido. Y la de L en cada punto es tangente. Entonces prácticamente acá donde estamos analizando, el ángulo es de 0 grados. Así. Entonces me queda la integral cerrada de V, que va a ser salir de la integral porque es una constante. Es una constante porque para todas las distancias va a tener el mismo valor. Y la distancia es igual a, para cualquier punto de la circunferencia, es I. Entonces V y el resultado de esta integral es esta longitud. O sea, la integral cerrada de dl, que dl era esta pequeña porción, si estoy analizando esto completo, me queda la CIA. Entonces es 2pi por el radio, que el radio es I. Entonces me queda mu sub 0 y... Pedila, Nico. 2pi I. Y se dan cuenta que queda igual 2pi I sobre, o sea, mu sub 0 I sobre 2pi Y. Mu sub 0 I sobre 2pi Y. Y es mucho más sencilla, muchísimo más sencilla esta aplicación. Bueno, el potencial magnético. Cuando nosotros queremos hallar la divergencia
del campo magnético es igual a cero, entonces necesitamos definir otro vector que es el del campo vectorial, que nos dé una relación con una propiedad y aparece un nuevo concepto que es el del potencial magnético que vamos a ver un poquito más adelante. Eh, Ahora lo que yo quiero hablarles es del flujo magnético. Para poder aplicar alguito y con eso ya terminar. Flujo magnético. El flujo magnético es igual a la integral de ¿qué? A ver, ¿dónde está el flujo magnético? Sí, acá está. Se define como, en el material de lectura, no, no hay. Acá les habla de otra cosita. No, pero necesitan. El flujo magnético se define como la integral de la densidad de flujo magnético o inducción magnética por el área. Así. Donde, a ver, esta va a ser una superficie cualquiera. Podemos tener el campo magnético o inducción magnética y la diferencial A va a ser perpendicular a toda esta área. Va a ser pequeñita y perpendicular. Y ahí, con todo eso, me voy a otro capítulo del libro ya mágicamente para hallar algunos conceptos. Materiales magnéticos, me voy al capítulo 5. Voy a mirar mi material para no darle de más. Y acá primero les habla de la fuerza electromotriz o Fen en movimiento. Bueno, la Fen o fuerza electromotriz, o sea, esta es una definición, dejamos ahí. Es hallar el flujo, la cantidad de vector que pasa a través de cierta área, vendría a ser. Como una cañería. En una cañería circula agua, entonces, ¿qué medimos? Podemos tener cañerías grandes, de área grande, área transversal grande, área transversal pequeña. O sea,
cómo va pasando el flujo a través de esa cañería. Más o menos algo así me diríamos sobre esta superficie. Ahí tenemos que ir a otro concepto que debemos recordar de electricidad, que es la FEM, fuerza electromotriz inducida. La fuerza electromotriz inducida se representa por E, generalmente así, y se define como el trabajo por unidad de carga, el trabajo por unidad de carga para transportar una carga desde el infinito hasta un punto. Teorías locas, ¿verdad? Podemos nomás decir de una manera más sencilla, más real, bueno, yo tengo una batería, esta batería tiene un borne positivo, un borne negativo. ¿Y cómo se define E? ¿Cómo se define la FEM? Bueno, esta FEM también se define como la energía por unidad de carga que es impartida por una fuente de energía. O un generador, una batería. O sea, esta FEM, fuerza electromotriz, no es una fuerza, sino que es la energía que le damos a una carga para que se mueva a través de un conductor. Eso es la energía que le damos a una carga para que se mueva a través de un conductor. ¿Y qué dijo Faraday? En su ley, ahora ya mágicamente llegué a la unidad 5. O sea, fui dando conceptos que para mí, desde mi punto de vista, desde mis conocimientos, están todos relacionados. Para poder llegar a lo que dice la ley de Faraday y hacer una pequeña aplicación sencilla, ¿verdad? Y en la clase del jueves, relacionar y ver otros conceptos. Ley de Faraday. La ley de Faraday dice, bueno, la fuerza electromotriz inducida, la FEM, que fe a mí es así, es igual a la menos derivada del flujo con respecto al tiempo. Entonces, fíjense que es bastante interesante la ley de Faraday, porque en la ley de Faraday yo estoy derivando esta expresión. Nosotros podemos tener a través de un conductor o a través de n conductores, donde multiplicamos nomás por n. O sea, podemos tener una espira, acá podemos tener esta línea, o porque el campo magnético que vamos a meter acá, o podemos meter acá, podemos hallar para cualquier conductor, va a depender de la geometría de ese conductor. Entonces, D va a cambiar.
Y podemos hacer entonces un análisis interesante. A ver, vamos a... A ver, bueno, vamos a pensar así. Tengo un área, estoy pensando en más, una aplicación sencilla que tenga un campo magnético entrante, por ejemplo. Y esto tenga cierta longitud y cierto ancho X. Entonces, podemos medir el flujo. ¿Cuál era la fórmula de flujo? Acá nada más que a medida que yo vaya barriendo, puedo medir en esta superficie, o sea, la X puede ir cambiando. Si vamos trasladando, por ejemplo, una carga, ¿verdad? Que se mueva a cierta velocidad. Entonces, ¿qué es lo que va a ir cambiando? Va a ir cambiando X por el sentido de la velocidad. Puede estar después acá, bueno, y después ya va a salir de la región. Teníamos que el flujo era la integral de V por dA. V vamos a suponer que es constante, no cambia. Ya está generada y es constante en toda esta región para facilitar el estudio, ¿verdad? Entonces sale la integral. El módulo de B, el módulo de dA por el coseno del ángulo entre los vectores. También para facilitar, vamos a suponer que están en la misma dirección y sentido, o sea que dA va para adentro, porque B va para adentro. Entonces decimos ahí, bueno, va a ser V que sale integral de dA por 1. Y esta dA no es más que largo por ancho, la del cuadrado, largo por ancho. Pero en el esquema que les hice, la carga está acá y va recorriendo distintas X. Puedo introducir, poner título, porque esta parte ya es una aplicación. Entonces decimos, bueno, la FEM va a ser menos D sobre dt del flujo. Y el flujo acá me está diciendo, bueno, ¿cuánto me salió? VLX. Y lo único que cambia aquí
Es la X la que va a cambiar con el tiempo. Y fíjense que la derivada de la posición con respecto al tiempo no es más que la velocidad. O sea que la FEM que se está generando porque se mueve esta carga está relacionada con el módulo de esta velocidad. O sea, voy a tener mayor FEM si tengo mayor velocidad. Esto en realidad puede ser un conductor que tiene muchas cargas adentro, ¿verdad? Los electrones. Los electrones así. Entonces, en ese caso sería el campo magnético generado por este conductor de cierta longitud que se mueve a cierta velocidad y eso me va a generar. O sea, si este conductor se queda quieto, yo no tengo FEM. Entonces ahí vemos la relación que hay entre el campo magnético y la FEM. Esta FEM no es más que diferencia de potencial entre los extremos de un conductor y es una FEM inducida. Es una FEM que tenemos solamente cuando hay movimiento, como se generan en las turbinas de Itaipú. Bueno, ahí tenemos el caso donde las espiras están generando eh, una FEM, ¿verdad? Y esas espiras están en movimiento alrededor de un eje, que cómo se genera el movimiento, se genera debido a la fuerza que el agua ejerce sobre esas hélices, por decirlo de alguna manera. Entonces la gira y eso genera la FEM. Y hasta acá quería llegar con este problema de aplicación con